Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión regional, en Popular Televisión. Estamos con nuestro experto en mercados, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos que hablar del tema que ocupa ahora a la prensa económica y a diferentes medios, y que nosotros, curiosamente, en este programa, y ustedes son testigos que nos siguen, venimos hablando hace más de un año. El asunto de las pensiones y la sostenibilidad de las pensiones, que está claro y dicho que mantenemos esa necesidad como algo imperioso. Es verdad que lo que nos sorprende es que personas que no tienen solución a este problema ahora se hagan los adalides, los que salen a la calle, los que están con los jubilados para defender sus derechos. Es una cosa increíble cuando, por ejemplo, en España, y les recordamos, hay 13.000 venezolanos que llevan 2 años sin cobrar un solo bolívar, un solo céntimo, si lo quiere decir, en España, y están en una situación absolutamente desesperada. Por lo tanto, demagogias las justas, utilización del dolor ajeno, o mejor dicho, de la preocupación ajena, las justas, y soluciones reales, y creo que en este aspecto nosotros es lo que pedimos, y no la utilización en la calle por parte de personas que en algunos casos han votado no subir las pensiones en alguna legislatura, y ahora en otro caso pues no tienen soluciones económicas para otros asuntos. Y eso, desde luego, no vamos a caer en esa trampa de sumarnos al carro de todo vale. Don Aurelio. No, lo que dice es cierto, ¿no? Lo de las pensiones es una preocupación que aquí yo creo que hemos visto muy claro. Llevamos, como bien dice usted, más de un año reivindicando una solución para el pensionista, que va en dos direcciones: garantizarle el poder adquisitivo de las pensiones por un lado, y además eliminar esa situación de inseguridad que se le viene creando cuando se habla de la insostenibilidad de las pensiones. Las pensiones son un derecho, son sostenibles, y estar supeditados exclusivamente a las cotizaciones de los trabajadores actuales, eso ya no tiene ningún sentido. Hoy las pensiones tienen que estar garantizadas por los presupuestos del Estado, pues como están garantizados pues todos los gastos corrientes, gastos superfluos, y en fin, toda la enorme cantidad de gastos que el Estado tiene y que muchas veces no están justificados. Las pensiones hay que garantizarlas, hay que darle tranquilidad al pensionista de que sus pensiones van a subir como mínimo como el IPC, ¿no? Hoy estamos hablando de la subida de las pensiones, que se hablaba de un 0,25, lo cual pudo tener una cierta, yo diría, justificación, pues en los momentos de la crisis, similar, o cuando la inflación era similar. O cuando la inflación, pero en el momento actual ya no tiene sentido sostener eso. Son 40 años de trabajo, de esfuerzo, sus ingresos están siendo muy limitados, sobre todo si tenemos en cuenta los costos, que en España tienen una serie de gastos fijos y además que son imprescindibles, como puede ser la electricidad, la energía, ¿no? Entonces, eso es insostenible mantenerlo así. Por tanto, el Gobierno debe ser flexible ante esa actitud y buscar una solución, y no dejar en mano de los oportunistas, de los populistas, el salir a la calle
el manipular, porque Sí. cuando alguien no se ve respaldado por un gobierno, pues se apoya en todo aquello que, Sí. todo aquello que venga, y eso no es bueno. La señora de la sonrisa, que es la ministra de Trabajo, todo el día se está sonriendo, yo no sé de qué se ríe, pero bueno, esto es un comentario, un chascarrillo. Tuvo la torpeza de mandar incluso esa carta a los jubilados, que aquí lo hemos dicho, cuando nadie hablaba de ello, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos muy claro las cuestiones. Aquí hay un tema también de valentía, es decir, el gobierno yo creo que tendría que salir diciendo que va a subir las pensiones con el IPC e incluso hacer un plan, decir, esto se va a quitar de esto. Es decir, vamos a empezar a hacer soluciones que sean importantes porque esta administración del Estado, y me refiero también, por supuesto, a las comunidades autónomas, no son sostenibles a medio plazo. Y ahí está donde los partidos no quieren ni oír ni hablar. Y los primeros, los que están ahora en la calle, que no quieren quitar gasto público, y me estoy refiriendo a gasto público improductivo. Habría muchísimas competencias que se podrían recentralizar o controlar, duplicidades, reducción de asesores, un Senado más pequeño, incluso un Congreso más pequeño, y de esto nadie habla. Es decir, claro, al final es verdad, no hay dinero para todo. Eso sí es verdad, sí es verdad. Pues, señores, hagan lo que hace una persona, una ama de casa o una familia en casa. Pues decir, bueno, vamos a quitarnos de ir al cine, vamos a quitarnos de esto, pero vamos a comer bien. Es decir, habrá que hacer algo de eso. Y eso, estos partidos, precisamente los que están más en la calle, no quieren oír ni hablar. Entonces, esta es la cuestión, a no ser que les gustaría es el caos, es decir, pues no se puedan pagar las pensiones, que es lo que donde ellos han asesorado, han gestionado, han puesto como ejemplo, hay que recordárselo a la gente, han fracasado, ¿no? Es decir, han fracasado rotundamente y están en la hambruna. Es decir, Venezuela no ahora no está pasando hambre, tiene hambruna, es decir, es algo horroroso lo que está pasando. A mí me hace gracia que el PP, Ciudadanos, etcétera, no lo expliquen esto a la opinión pública. Pero si esto es algo, yo la verdad que no lo entiendo. Entonces, la cuestión es, alguien con valentía que diga dónde hay que quitar. No, eso es cierto, ¿no? Además, hay soluciones que son lógicas, porque las pensiones, los ingresos que ha habido por cotizaciones y demás, la seguridad social ha sido una especie de cajón desastre donde se ha recurrido casi para todo. De aquí se han estado todas las ayudas al empleo, la tarifa plana ahora de los autónomos, el propio personal de la seguridad social, que son funcionarios, lo están asignando a esos fondos de la seguridad social. Pues a lo mejor lo que hay que hacer es esos funcionarios integrarlos en la red general de funcionarios del Estado, que son funcionarios del Estado, pero no ese costo que no sea exclusivo de la seguridad social. En fin, hay soluciones para esto. Pero al margen de todo eso tiene que haber una garantía. Y los partidos políticos, los que ahora salen y manipulan a los jubilados, porque a veces está oyendo ustedes eslóganes en las manifestaciones. Vamos. Bueno, que dicen que miles que luego son representan el 0,00 tal. Sí, porque en algunas manifestaciones hay 200, hay 150 en poblaciones donde hay el tema. Lo que pasa que evidentemente la música gusta. Sí, lo que pasa es que si usted escucha pues el mitin o el discurso del político de turno, pues se da cuenta usted de quiénes están ahí, que son personajes que lo único que han demostrado a lo largo de toda su trayectoria política es su egoísmo político. Solo tienen como objetivo resolver su problema y su situación y se apuntan a todas cuando surgen manifestaciones y demás. Entonces yo veo el enfado de los jubilados, yo lo veo justificado porque el gobierno se ha mantenido en sus 13 permanentemente y además negando evidencias, diciendo que ha mantenido el poder adquisitivo, cuando eso no es así ni de lejos, ¿no? Por tanto, yo creo que el gobierno tiene que reaccionar y no tiene que dejar en manos esas bazas tan importantes en manos de los populistas, porque se llevan el agua a su molino, ¿no? Precisamente vamos a hablar de otro asunto que a mí me tiene, por un lado me da mucha alegría, porque hemos destacado aquí el gran esfuerzo que han hecho los ayuntamientos de toda España, la mayoría,
para dar vuelta y generar superávit. Importante, superávit muy importante, casi todos han generado superávit. Ha habido algunos que no, pero la mayoría sí. Y han convencido al señor Montoro, cosa que no me parece mal, que esos superávit puedan reinvertirse en nuevas obras, etcétera. Y aquí es donde yo quiero generarle a usted el tema. Bueno, ¿y por qué en vez de reinvertirse no bajar impuestos como el IBI, etcétera, o dar ayudas especiales sociales a personas desfavorecidas, etcétera? ¿Por qué se tiene que volver a gastar ahora otra vez en más obras? Hombre, yo no digo que haya cosas igual muy necesarias, pero verán que a ninguno de los alcaldes todavía se les ha ocurrido, pues voy a bajar tanto de superávit dividido entre tantas personas que pagan el IBI, les voy a bajar el 1% el IBI, o el 2%, el máximo, o les voy a dar a ustedes un descuento en el agua que no van a pagar ustedes 3 trimestres. Bueno, eso me pregunto yo. No, pues hay que seguir gastando. Hay que seguir gastando. Luego, desde luego, yo creo que esto, por lo menos, nos viene el debate. ¿Qué le parece la idea? No, que es cierto, ¿no? Los ayuntamientos parece que padecen el síndrome del tesorero, que siempre quiere subir las cuotas. Es decir, se han olvidado de lo que es el objetivo fundamental, que es tener los recursos suficientes, pues bueno, para mantener pues esto, unas obras determinadas, unos servicios determinados, pero que si se puede aliviar la carga fiscal del ciudadano, pues yo creo que ese debería ser el primer objetivo, y además creo que hasta dormirían mejor. Claro. Porque decir al ciudadano, ustedes van a pagar menos, y que eso sea real, claro. Muchas veces dicen, ustedes no van a pagar, o sea, tienen obsesión con hacer obras que uno puede decir, pues también pueden ser necesarias, pero también son necesarias las obras en nuestra casa, y no las hacemos el mejor administrador es el ciudadano. Porque nuestros recursos no nos lo permiten, y usted no puede hacer las obras en su casa, pero tiene que cambiar todas las baldosas pues de un paseo, ¿no? Y tiene que contribuir a ello. Quiero decir que eso que usted dice IBI, a mí me parece si el IBI un del acierto, próximo año, ¿no? dice, O sea, se va a reducir. No sé, yo no sé cuál va a ser el superávit, porque todavía no han hecho la liquidación del presupuesto del año pasado. Pero imagínense que puede suponer un 3, un 4, un 5, distribuido entre los miles de personas que pagan el IBI, o en el recibo del agua. No van a ustedes a pagar el recibo del agua durante medio año. Lo va a pagar el ayuntamiento, es decir, todos, porque, etcétera. Bueno, cosas así, eso también es social. Sí, o bajar impuestos no es social. Claro que es social. Y además, usted ha hablado del IBI. Es que el IBI tiene un gran desfase en este momento. Durante todo este periodo de crisis, todos los inmuebles, todos los terrenos, fincas y demás, todo eso ha sufrido una merma de aquellos valores que se daban. Y hoy los gobiernos luchan, los ayuntamientos, luchan por seguir manteniendo un valor absolutamente irreal. Cuando le hacen una valoración del IBI, los valores catastrales que le ponen o los impuestos por las transmisiones que hace, es que están ya muy por encima del propio valor de ese bien que usted transmite. Por tanto, en eso hay que empezar a ser realistas, porque la gente se da cuenta en esas situaciones que le están timando. Por tanto, creo que sería muy bueno para ir recuperando un poco prestigio, porque yo creo que hay un gran déficit de prestigio del político en España. Creo que deben trabajar para recuperar esa posición, porque ya no se cree en ellos. Solamente cuando llegan las elecciones parece que quieren, que se acuerdan de ciertas cosas que luego veremos si se traducen en realidades, pero solamente cuando llegan las elecciones parece que trabajan para el ciudadano. Se pasan las elecciones y ahí tiene usted 4 años de olvido absoluto, haciendo lo que venían haciendo siempre, ¿no? Bueno, vamos con unos datos, diría yo, que espectaculares y magníficos, y que eso no ocultan el que siga habiendo deficiencias, etcétera, pero de luego yo creo que sí se debieran de destacar por parte de los medios de comunicación mucho más. El Producto Interior Bruto, datos oficiales, creció el pasado año un 3,1%. Hay que decir, creció al 3,1%. Sí. Hay que decir que el consumo, la inversión y las exportaciones siguen tirando, ¿no? Los motores del crecimiento se basan principalmente en la subida de la inversión, que eso es muy importante, y eso es confianza, 5,5%, y también del consumo en menor circunstancia. Bueno, ¿cuántas veces nos han oído aquí decir que es fundamental? Todavía el consumo es débil, pero
Bueno, ha subido al 2. Y luego lo que es importante de estos datos, don Aurelio, es que son 3 años consecutivos con subida. Yo creo que son datos espectaculares y magníficos, que evidentemente detrás, luego en la microeconomía hay otras deficiencias, sí, pero en la macro dice esto, don Aurelio. Hoy usted escucha al gobierno que está permanentemente comentando que hay un crecimiento, que hay creación de empleo, que la situación va bien, que se crece al 3,1, el mayor crecimiento de Europa, la creación de empleo, España es el país número 1 de la Unión Europea, pero lo que usted dice lo tienen que decir porque la realidad nos está evidenciando otra cosa, y es la realidad que efectivamente está subiendo y se está creciendo, como dicen, pero al no llegar a la gente, al trabajador, pues da la impresión de que eso no es real. Y es que si crecemos al 3,1, pero los salarios siguen congelados, sobre todo en las grandes empresas, yo estaba viendo estos días el crecimiento, los beneficios, el crecimiento de las grandes empresas está en un 18%, el crecimiento de las empresas del IBEX, en un 18%. Usted mira pues todas las eléctricas, en fin, las 35 empresas del IBEX están creciendo la media a un 18%. Pero esto no ha llegado a sus trabajadores. Los trabajadores siguen con salarios bajo mínimos o congelados y con un empleo precario. Creo que ya de una vez por todas, sobre todo la gran empresa, tiene que empezar a tomar la iniciativa de que en esos beneficios que se vienen obteniendo también participe el trabajador y los salarios del trabajador, que no queden marginados, como está sucediendo ahora, aprovechando el tirón de la crisis, y que todos los cargos, los dirigentes de esas entidades, pues hombre, que sean un poco más austeros a la hora de ponerse sus sueldos y de darse esas enormes indemnizaciones que se dan, aunque hayan fracasado en la empresa, ¿no? Por tanto, creo que lo que usted dice, vamos, se lo suscribo al 100%, y es que irá muy bien la economía, la macroeconomía, pero mientras eso no llegue al público, a la gente, que debería ser el objetivo principal de todo lo que un gobierno hace, pues mientras no llegue, eso no se va a valorar. Es muy importante esto que está usted diciendo, y ¿no cree usted que en parte las causas, en parte, es la falta de armonización en la Unión Europea? Es decir, mientras existan en Europa pues un 20, un 30% de países con salarios altos, y luego un 70, un 80 que tienen, España está en el medio, digamos, salarios muchísimo más bajos, que no son ni la mitad, como es Polonia, es Chequia, es todos los países últimos que han entrado. Esos están suponiendo ahora mismo una competencia desleal, en el buen sentido lo digo, porque bueno, pues hay cantidad de operaciones que dicen, no, pues voy a construirlo esto a Hungría, voy a hacer esto a Hungría. Ay, ¿por qué? Porque los salarios realmente son más bajos. Entonces, hay una cuestión. Uno, armonización fiscal, y dos, una Europa que sea igualitaria en el aspecto económico. Por eso sería necesario la unificación de un gran presupuesto de la Unión Europea. Eso es quizá la primera asignatura pendiente, porque si no, siempre se va a producir, cuando se negocian, por ejemplo, las multinacionales del automóvil. Ahora hemos tenido la negociación en Opel, que ha acabado bien, pero ha acabado con bloqueo de precios y en incluso caso bajadas. ¿Por qué? Porque estaba la amenaza de llevarse la fábrica, por poner un ejemplo, a Hungría, o llevársela a Polonia, etcétera, etcétera. Claro, eso es una especie de cuchillo que tenemos sobre nuestras cabezas. ¿No cree usted que esta puede ser una de estas causas, don Aurelio? Sí, la armonización, bueno, sería lo ideal. Lo que pasa es que yo creo que eso cada vez más empieza a ser una utopía. Es necesario, pero muy difícil de cumplir, porque hoy cada país, y además ahora con lo del Brexit, con la salida del Reino Unido, eso se está agudizando, cada país va más a lo suyo. En este momento, pues bueno, usted dice las negociaciones del tema del automóvil y las diferencias salariales que hay entre los distintos países. Sí, esas diferencias son menores incluso en España cuando es una multinacional la que viene a España, porque si analizamos un poco los salarios que tienen los de las empresas del automóvil y tal, pues casi doblan el salario medio. Ah, eso sí, sigue siendo buenísimo. Español. Bueno, comparado, sí. O sea que quiero decir que crean un empleo de calidad muy acorde con las líneas que siguen en estos otros países y muy acorde también con lo que es la situación real del país, ¿no? Entonces, pero la armonización en Europa yo la veo cada vez más complicada porque los
los países cada vez son más competidores. Un país, hoy si una empresa quiere cambiar su ubicación, siempre habrá un país que lucha por llevárselo, por muy amigo que parezca. Pero para eso están las leyes, ¿no? La armonización. Sí, están las leyes, pero yo creo que se saltan con mucha facilidad porque no hay un acuerdo absoluto. Usted ve cómo funciona Alemania con respecto a la Unión Europea y la cantidad de desacuerdos que se vienen produciendo. Ahora ha habido ahí con el presidente del Banco Central Europeo, yo creo que ha demostrado personalidad y ya ha mantenido todas esas ayudas que han sido vitales para que España, que no tuvo rescate, pero que le han generado más de 600.000 millones de euros para poder sobrevivir, y que ahí lo tenemos en la deuda acumulada, pues ha mantenido esa personalidad. Pero este presidente va a cambiar en fecha muy próxima, y el que venga probablemente empiece a recortar esa compra de deuda que se venía produciendo. Y eso puede tener un efecto muy negativo, y sobre todo la salida yo creo que eso va a generar mucho conflicto, la salida del Reino Unido de Europa. Pero sobre todo para Europa, pero para el Reino Unido está produciéndose un empobrecimiento en el Reino Unido tremendo. Por supuesto, va a tener una crisis brutal y va a ser un problema social muy grande. Y se ve cuando los pueblos se equivocan, es decir, cuando dicen la gente, no, es que la mayoría siempre tiene razón, es una mentira. La mayoría tiene razón a veces, muchas veces, y otras veces, pues bueno, tiene unas ideas absolutamente... Decía Bertrand Russell que en cuestiones de innovación las mayorías siempre están equivocadas, ¿no? Sí. O sea, son las minorías las que les ha costado mucho, o incluso las personas les ha costado mucho demostrar hechos que luego se demostró que eran evidentes. Pero ahora, por ejemplo, es que dice que van a tener problemas, y problemas territoriales importantes, internos. Ya, por ejemplo, hay un problema grande porque quieren hacer una frontera entre las dos Irlandas, ¿no? Y eso sería el empobrecimiento también de estos países, y no lo van a aceptar. Por otro lado, han rechazado ya el primer borrador de la Comisión Europea que han presentado. O sea, va a haber mucha polémica. Bueno, vamos con otra buena noticia, y es el oro negro español. ¿Cuál es el oro negro de España? El turismo. Y tenemos ya datos de enero. Bueno. Yo después del año pasado, que pensaba, bueno, ya subir más va a ser imposible. Resulta que el turismo ha subido en España en el mes de enero respecto al mes de enero anterior en torno, concretamente, el 5,2%. Y encima se ha aumentado el gasto de esas personas que vienen de turistas extranjeros, 5,6% más de gasto. Esto es realmente extraordinario para este país. Hombre, es fundamental. Yo creo que lo del turismo para nosotros ha sido esa gran tabla de salvación, ¿no? Que esos incrementos que se han producido, y vamos camino de convertirnos pues en el primer país turístico. Francia tiene mucho turismo, pero ya estamos en cifras que nos aproximamos cada vez más. Ha sido una gran tabla de salvación. Yo creo que hay que cuidarlo mucho. Y bueno, la verdad es que en España los servicios son excelentes, los servicios para el turismo. Tenemos unos hoteles extraordinarios, una gastronomía brillante. Yo creo que en este sentido, bueno, las ciudades hoy tienen mucha historia, que ese es un gran atractivo para el turista. Lo que no debemos hacer, y en esto yo creo que lo que tenemos que procurar también cada región, es coger la parte que debería correspondernos. Es decir, si hay mucho turismo en España, por ejemplo, Cantabria tiene que luchar y tiene que poner en valor todos esos elementos que son atractivos para el turismo, y que yo creo que los tenemos están un poco ahí adormecidos, ¿no? Cantabria no participa en el turismo en la medida que España está creciendo, y esto es porque yo creo que no se promociona las subidas han sido importantes, don Aurelio, en Cantabria, Sí, pero los resultados no son malos, sobre todo si nos comparamos con los que los podemos comparar, con las regiones de la cornisa. Es que tenemos mejores datos
que el País Vasco y que Asturias y que Galicia, en los crecimientos me refiero. Sí, bueno, efectivamente tenemos Los mayores crecimientos. datos, partimos también de unas bases que tampoco son muy altas y luego, claro, lo que sucede aquí también es que tenemos unas condiciones extraordinarias que yo creo que... Que se puede hacer más siempre. Y luego muy estacional, que Bueno, es otro de los problemas. Y tenemos aquí elementos para esa, yo creo que paliar un poco, flexibilizar esa estacionalidad, pues con elementos que son visitados durante todo el Pero año. yo le voy a poner un ejemplo de hace o sea, 7 días. Fíjese, un mes malo, era febrero, Sí, de los peores meses de sin hostelería. duda. Le voy a hablar de un hotel del Sardinero. Le voy a hablar, no voy a decir el nombre. Y me cuentan el lunes, me dicen, pues no sé si solo teníamos un sábado, fíjese con el mal tiempo que ha hecho, etcétera, un 15, un 20%. Y resulta que nos despertamos el domingo y resulta que el sábado se había llenado de fin de semana. Y así a la chita callando. Es decir, hoy la gente se mueve, pero se mueve en cualquier época. Eso en Santander, en Cantabria, hace 5 años era impensable. Era impensable, cierto, ¿no? que en el mes de febrero hubiera hoteles al 85, al 90% en fines de semana. Sí, eso no es hay lo que habitual, reconocerlo. pero no es lo habitual, pero Pero a no, veces, se lo digo en serio a porque veces son datos. Se produce, sí. Bueno, pues esto, ¿no? Yo creo que Cantabria tiene muchas cosas que mejorar. Cuando hablamos de museos, ya el Reina Sofía ya podía estar aquí, el MUPAC eso ya tenía que estar en marcha porque es uno de los museos que tienen piezas y tiene un valor extraordinariamente de relieve mundial. Perdón. Y bueno, creo que todo eso hay que agilizarlo, hay que ponerlo en marcha y yo creo que cambiaría y orientaríamos el turismo en la dirección correcta, ¿eh? Pues don Aurelio, muchísimas gracias por haber estado Gracias a ustedes. un fin de semana más con todos nosotros. Les esperamos la próxima semana. A ustedes lo que les digo siempre, que tengan una feliz semana, paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.